Bienvenidos a la sesión de Compliance Officer SG900. Mi nombre es José Luis Contreras. Soy la persona que va a llevar o nos va a conducir durante esta sesión de aproximadamente unos 60 minutos. Soy el presidente del Comité Mundial de Investigaciones Técnico-Científicos de la norma referencial internacional SG900. Presidente internacional de Planinnova, clúster de innovación. Tendremos oportunidad de poder comentar en qué consiste, y al mismo tiempo director general de Best Business Service. Simplemente para hacer una pequeña matización, Best Business Service es una de las empresas que han sido promotoras y tractoras de lo que es el proyecto de la SG900 en sus inicios. Tiene una experiencia de más de 5.500 empresas en las que ha contribuido a la mejora de la productividad y competitividad, miles de profesionales y cientos de consultores y asesores, y también centenares de universidades y escuelas de negocio. Dentro de las menciones y colaboraciones que se han realizado, aquí tenemos algunas de las menciones y aquí algunas de las colaboraciones que se han realizado tanto desde el punto de vista de editoriales de la prensa económica como con diferentes instituciones y universidades. Vamos a empezar simplemente haciendo una pequeña reflexión. Nos dice Michael Porter, que ocupa el primer puesto en la lista de los 50 de los pensadores más influyentes en el mundo en el campo de la gestión empresarial, nos habla sobre el valor compartido. Y nos dice que el valor compartido consiste fundamentalmente en alinear el éxito de nuestra empresa con el éxito de la comunidad, al reconocer que tenemos la responsabilidad, además de la oportunidad económica, de mejorar el entorno empresarial y la salud fundamental de la estructura comunitaria que lo sustenta. Es decir, aquí vemos un poco, dentro de lo que estamos hablando de compliance, hay dos grandes visiones. Una un poco más rígida, que es simplemente decir el cumplimiento legal y expresamente penal, y otra visión mucho más amplia, que es el hecho de la contribución a la responsabilidad global de las organizaciones dentro de la sociedad. Y de hecho, por eso es por lo que aquí he decidido poner simplemente esta mención de Michael Porter a lo que es el valor compartido. Bien, vamos a ver, por ejemplo, dentro de la presentación, vamos a ver estos factores que son el índice de calidad de vida, creado por el Economist Intelligence Unit. Se basa en una metodología única que vincula los resultados de encuestas subjetivas de satisfacción con la vida, con los factores objetivos determinantes de calidad de vida entre los países. El índice se calculó en el 2019 e incluye datos de 71 países y territorios. Aquí vemos, por ejemplo, los 9 factores clave, es decir, salud, vida familiar, la vida comunitaria, bienestar material, estabilidad política y seguridad, el clima y la geografía, la seguridad del empleo, la libertad política, la igualdad de género. ¿Por qué ponemos estos? Porque vamos a ver, simplemente dando una visión de estos factores de calidad de vida, vamos a ver si tienen enlace con estos otros conceptos. Aquí vemos 11 conceptos básicos, que es la corrupción, blanqueo del dinero. Como veis, estaríamos hablando de factores que implican o que están integrados dentro de lo que es el compliance. Objetivo, ver si estos factores consideráis que tienen que ver con estos que hemos comentado que son los factores de calidad de vida. ¿Por qué? Porque esto es lo que nos vamos a ir encontrando de aquí hacia adelante. Es decir, compliance entra sobre todo en las grandes empresas por un tema normativo, pero a partir de ahí se ha ido expandiendo y se va expandiendo más hacia una forma y a un comportamiento mucho más global de respeto con las normas de la sociedad en general. Bien, estamos acostumbrados a hablar del valor cuando estamos hablando de empresa. Los 3 valores empresariales básicos son, o los 3 factores básicos son comunicar valor, entregar valor y generar valor. Bien, dentro de compliance, eso se trata de hacerlo de forma ética, transparente y responsable. Todas las empresas tienen esos 3 factores que hemos dicho determinantes: comunicar valor, entregar valor y generar valor. Y entonces lo que se trata es, y lo que nos aporta
compliance a las empresas es el apartado de la ética, de la transparencia y de la responsabilidad. Hemos de tener en cuenta también mucho cómo se ve el tema de compliance. Uno de los aspectos clave que se nos marca cuando se nos habla de los costes de compliance, se nos dice, es el coste reputacional. Veamos un poco la cara B de las grandes compañías a nivel de reputación. Vemos, por ejemplo, aquí tenemos, haciendo una búsqueda en Google, simplemente es poner sanción, y veis aquí, por ejemplo, Inditex, sanción que ha tenido que abonar o hacer frente. Google, Bruselas le impone una multa de 1.400 millones. Seguimos con algunos de los ejemplos. Aquí tenéis Apple y Samsung. Aquí tenéis Telefónica. Aquí tenéis más recientemente, pues por ejemplo, casos como el del Club de Fútbol Barcelona, también bastante reciente, en que el presidente fue durante unas horas detenido por el tema. Tenemos también el tema de Sarkozy, también no hace mucho que salió la sentencia que lo condena a 3 años. Es decir, con ello lo que quiero decir es que vemos que compliance es un mundo absolutamente global y que además la forma de acceder y de expandirse es de arriba hacia abajo, de lo grande a lo pequeño. ¿Qué quiere decir? Empieza por las grandes compañías multinacionales y a partir de ahí va siguiendo a lo que serían las pymes y después las micropymes. ¿Por qué? Porque estas van exigiendo a su vez que sus proveedores tengan compliance. ¿Para qué? Para no asumir los riesgos que les supone el hecho de contratar a compañías que no estén cumpliendo el tema de compliance y los valores. Vamos a hablar un poco de lo que es la SG 900 en cuanto al tema de excelencia en Compliance Officer empresarial. Es un certificado de competencias y es un certificado, por lo tanto, profesional internacional. ¿Quién lo certifica? Lo imparte, Planinnova. ¿Qué es Planinnova? Un clúster de certificaciones de excelencia SG 900, donde participan diferentes instituciones, patronales, asociaciones, universidades, etc. ¿Y quién lo certifica? Lo certifica A+, entidad certificadora independiente. Entonces, como estamos acostumbrados a ver la palabra certificación y certificado de forma muy común hoy en día, vamos a hablar simplemente un poco, poder definir ese término. Para ello decimos que un certificado es plena prueba respecto a terceros en cuanto a la veracidad de los puestos. Decimos tipos de certificados, los hay oficiales, privados, de conocimientos profesionales, etc. El tipo de certificado, por ejemplo, un certificado oficial, un certificado de matrimonio. Certificados privados, por ejemplo, de asistencia o de aprovechamiento de estudios, de conocimientos, es, por ejemplo, de calificación de estudios también sería, y de competencias, que sería el certificado profesional. Dentro del certificado profesional, ¿qué entendemos? Un conjunto de conocimientos y capacidades necesarias para el ejercicio profesional. Es decir, si hiciéramos caso de uno, por ejemplo, para hacer un poco un ejemplo que nos ayude a clarificar lo que queremos decir, sería el certificado de conducir. El certificado de conducir, tenemos la autoescuela, que es quien lo imparte. En este caso, y en muchos casos, estaría el Compliance Officer, que es el que impone y el que implica y el que impulsa el tema del compliance dentro de la organización. Luego tenemos en qué consiste. Consiste en dos grandes partes, ¿no? En el caso del carnet de conducir, una lo que es la teórica y otra lo que es la práctica. Entonces, eso nos daría lo que son las capacidades para el ejercicio. Hay que tener la teoría y la práctica. Y lo otro es quién nos da el título. Generalmente, claro, si la misma escuela que nos forma nos diera el carnet de conducir, sería mucho menos transparente que como se hace actualmente, que lo tiene que dar una entidad independiente y acreditada para ello, que en este caso pues es la Dirección General de Tráfico, normalmente. Con lo cual,
tenemos el tema de la certificación. Ahora, ¿qué significa certificado de excelencia? ¿Por qué ponemos la palabra excelencia? Ponemos la palabra excelencia cuando lo que se hace es no nos conformamos con tener un cierto nivel en un cierto momento. Lo que se busca es una mejora continua a lo largo de toda nuestra vida profesional. Ahí es donde empleamos el término de certificación de excelencia. Es el reconocimiento y compromiso explícito de mejora continua profesional a lo largo de toda la vida profesional. Dentro de lo que es el certificado de competencias, vamos a coger la definición de la OIT, Organización Internacional de Trabajo de Suiza, como institución referente a nivel internacional. La OIT es el reconocimiento público, documentado, formal y temporal de la capacidad laboral demostrada por un profesional efectuado con base en la evaluación de sus competencias en relación con una norma. Es justo lo que estamos aplicando en este caso en la certificación de la SG 900. Está aplicado bajo una norma que es la única norma a nivel internacional en compliance y en dirección de empresa, porque son los dos aspectos más ligados en el ámbito de compliance, y al mismo tiempo lo que se mide es la capacidad laboral, tanto a nivel de conocimientos como a nivel de capacidades y competencias. ¿Quién lo certifica? Lo certifica, como hemos dicho, A+, entidad certificadora acreditada a nivel internacional. A+, ¿qué validez tiene el certificado? Pues aquí vemos en más de 75 países, con lo cual es una representación alta de la validez a nivel de certificación. Un certificado o un número de certificado de A+, no se puede repetir en ningún país del mundo. Es decir, que es un certificado con un número personal. Con lo cual, ¿qué quiere decir? Que eso nos da una identidad dentro de la certificación para poder también acreditarlo en cualquier momento y ante cualquier persona interesada. Vamos a pasar un momento a ver entonces 4 capacidades que la SG 900 nos ayuda a mejorar la labor profesional en compliance. Para ello vamos a contar en este caso con la intervención, aunque sea por vídeo, de Ana María de la Paz, abogada del Colegio de Abogados de Barcelona, miembro del Comité de Tecnologías de Aplicación Jurídica y persona experimentada en la implementación de compliance en instituciones y organizaciones. Pasamos un momento a oírla. ¿Cómo incrementamos el valor profesional de la compliance con la norma SG 900? Es lo que vamos a ver ahora a partir de estos momentos en un breve comentario a través de los fundamentos y los criterios. ¿Cómo incrementamos este valor? A través de las 4 capacidades fundamentales y potenciando las 4 capacidades básicas y fundamentales de la compliance. Esto es, primera capacidad, tenemos la capacidad de adquirir y mantener conocimientos en compliance, es decir, pasamos de un sistema limitado en el tiempo a una continuidad de formación y conocimientos en compliance a lo largo de toda la vida profesional. Segunda capacidad. Por otra parte, tenemos lo que son la capacidad de dominar las metodologías de aplicación en compliance. Es decir, pasamos de lo abstracto a lo concreto. Sabemos cómo vamos a implementar esa compliance en la empresa. Tercera capacidad. Tenemos la capacidad de disponer de los instrumentos tecnológicos que nos permitirá, con rigor y con facilidad, aplicar dicha compliance en la propia empresa. Y finalmente, la cuarta capacidad lo que fomenta es las destrezas en la ejecución de dicha compliance. Es decir, pasamos de lo que es eficaz a aplicarlo de una forma eficiente, es decir, con menores recursos y menores costes, para que en la empresa toda la compliance pueda ser implementada de una forma sencilla. ¿Cómo lo hacemos esto con la norma SG 900? A través de una serie de fundamentos y criterios. El fundamento nos lo aporta la propia norma, la norma como un patrón internacional que establece aquellos criterios. Los criterios que son el qué y el cómo, nos dice el qué y el cómo se implementa dicha compliance en la empresa. Estos fundamentos son 2 aspectos básicos que son comunes para los 3 actores de compliance. Estos actores de compliance distinguimos que son, por una parte, el compliance officer, en la figura básica de lo que sería el abogado
colegiado, el abogado profesional o compliance officer en la empresa, que le aporta a la SG 900, le aporta esa seguridad y esa de implementar una compliance en la empresa con un rigor establecido por una norma y por un patrón. Le aporta también una diferenciación en el mercado y una seguridad frente a sus clientes. Además, es una certificación de la norma en Compliance Officer que también le otorga ese sello de diferenciación. Por otra parte, el segundo actor en Compliance tenemos que es la empresa. La empresa, por una parte, lo que hace la SG 900 es aportarle al empresario la seguridad que la compliance que se le está implementando está bajo un patrón internacional, que es la norma SG 900, que a su vez también incluye la UNE 19601 en compliance penal. Está basado en un patrón de una norma internacional también dirigida a la dirección, recogida por la patronal como una norma internacional para la dirección de empresas. Le aporta la posibilidad de poder certificar a nivel legal, penal y de gestión la propia empresa, y siempre con un ahorro de costes y de tiempo. Y finalmente, en tercer actor, lo tenemos en lo que es la certificadora, la entidad certificadora, que gracias a tener un sistema y un programa homologado por la norma SG 900 puede auditar y certificar a la empresa de una forma rápida y sencilla, con un ahorro de tiempo y un ahorro de costes, y otorgarle el sello diferenciador en compliance. Por lo tanto, hemos visto que los fundamentos y el criterio de la norma SG 900, basándose en el qué y el cómo, lo integramos con lo que sería la tecnología para aportar una facilidad en la implementación de la compliance, y de esta manera lo que hacemos es implementar con un rigor y con una eficiencia adecuada dicha compliance, y con una reducción de costes para la empresa, reducción también de costes tanto económicos, tanto de personas como de medios y de recursos. Como hemos visto, se realiza la integración de lo que sería todo el tema tecnológico a el qué y el cómo se realiza la implementación. Vemos también entonces que se realiza a través de la Smart Compliance Office, Compliance SG 900, es una plataforma homologada, y a través de sus diferentes fases, como veremos en otros programas, se implementa la compliance en la empresa. Finalmente, lo que estamos trabajando es el programa de certificación SG 900 como Compliance Officer, dirigido a aquellas personas que quieran certificarse como tales, a través de la integración de teoría y práctica desde el primer momento, con casos prácticos que se van desarrollando específicamente, y con una tecnología y unas herramientas en sistema blended, online, y diferentes vídeos y otros recursos para poder implementar esta certificación. Cuando el programa lo que finaliza es con la certificación en Compliance Officer, bien con la certificación SG 900 o bien con certificación SG 900 más certificación A+, con el sello de diferenciación también de A+. Ese sería el objetivo del programa de Compliance Officer bajo la norma SG 900 y la implementación en las empresas. Muchas gracias. Bien, aquí hemos visto una breve característica de estas principales competencias, y ahora decimos, SG 900 es la única norma referencial en el mundo que audita y certifica en Compliance Officer a profesionales, a empresas y dirección experta de empresas. Es decir, Compliance Officer a profesionales, Compliance a la empresa, y en el alcance de sus tres niveles. Es decir, a nivel penal, a nivel legal no penal y a nivel de gestión. ¿Cómo nace la norma referencial SG 900? Parte de que la SG 900 lo que hace es extender cuáles son las necesidades de la empresa a nivel de actividades, riesgos, decisiones y resultados. Y a partir de aquí entra dentro de lo que es el comité técnico científico, en el cual participan diferentes instituciones, y se genera el proceso de investigación, desarrollo y patentes, con el objetivo de identificar, determinar y establecer y activar los conocimientos, capacidades, destrezas, criterios y garantías. Y eso, como finalización, produce lo que es la norma referencial internacional. Veamos un poco cuáles son, dentro de la norma, el alcance que tiene. Lo que hemos comentado, Compliance Officer, está el Compliance a las empresas, la certificación a empleados y mandos, la Dirección General y Compliance, también como certificación, y la tecnología para poder aplicar de forma adecuada y eficiente los apartados de la norma. Y todo esto a nivel penal,
legal y de gestión. Vemos aquí cuáles son los actores principales que comentaba Ana en su vídeo. Tenemos el Compliance Officer, que le permite una mayor cualificación desde el punto de vista de dominio jurídico, que es capacidad necesaria, pero no suficiente. También hace falta tener una capacidad de dominio de empresa. Esto a veces se dice, ¿es importante o no? Pues básicamente sí, porque lo que hace es tocar justamente lo que es la función. Es decir, si las empresas no tuvieran actividades, sencillamente no existiría el compliance. Las actividades es lo que da relación causa-efecto a que exista el compliance. Por lo tanto, el compliance officer tiene que tener un cierto dominio de cuáles son esas actividades. Y ese dominio le tiene que dar también un grado de complicidad con la dirección. Si no, difícilmente se puede llegar a unas resoluciones o a unas evaluaciones de riesgos de forma empresarial constante. ¿Qué quiere decir? Que no nos sirven solo los conocimientos jurídicos por sí solo para poder hacer la evaluación de riesgos. Se tiene que tener la visión global y esto es vital. Otro apartado son los recursos, es decir, los recursos que aporta son el Smart Compliance empresarial, que es la plataforma tecnológica, el dominio tecnológico y los dominios de procesos. Después tenemos la diferenciación, que es el certificado internacional, la seguridad que nos da en el riesgo profesional y en la confianza a empresas y al acompañamiento. A la empresa que le da una seguridad en que en el alcance, en la cobertura, en el rigor, en la eficiencia, en la implementación, en los costes de seguimiento y en la actualización. Y a la certificadora le da una garantía y también unos ahorros en los procesos de auditar jornadas o en las jornadas de auditoría, propiamente dicho, al tener los procesos mucho más de forma clarificados y mucho más concretos. Pasamos ahora a ver un poco cuáles son los tres apartados básicos del dominio integral de compliance. Por una parte estarían los conocimientos y capacidades, que nos permiten identificar y evaluar y prevenir los riesgos penales, legales, no penales y de gestión que pueden afectar a la empresa. Bien, ¿por qué hacemos esa decisión entre los penales, legales, no penales y de gestión? La norma SG 900, compliance establece, por ejemplo, en el caso español, son números clausus de delitos, que serían prácticamente 33 delitos. Pero cuando estamos hablando ese típico gráfico que utilizamos en compliance, que es la probabilidad y el impacto, vemos que realmente el impacto penal es muy alto, pero la probabilidad es muy baja. Es decir, si empezamos a hablarle a las empresas de lo que son el tráfico de estupefacientes, el tráfico de órganos, el tráfico de personas, etcétera, lógicamente las empresas no se ven identificadas con riesgos en esos delitos que sí, que tienen un impacto brutal, que quedan muy bien desde el punto de vista periodístico o de noticia, pero que en la realidad no afecta tanto. Sin embargo, en los legales, el tema ya es mucho más normal, no, absolutamente normal, que las pymes o las micropymes se encuentren, lógicamente, mucho más sensibles. Dentro de lo que es, para hacernos una idea, dentro de lo que es la SG 900, tenemos clasificados los riesgos penales, ya hemos dicho, eso no los clasificamos, son los que están clasificados como compliance en España, son 33. Los riesgos legales los tenemos clasificados en 330 delitos. Y en el caso de los riesgos de gestión, en 3.200. Es decir, vemos un poco cómo, lógicamente, eso se va incrementando y, por lo tanto, las probabilidades de los riesgos en cuanto a gestión y de la probabilidad en cuanto a los riesgos legales, no penales, es mucho más alta. Luego tenemos las tecnologías y las destrezas. Entraremos un poco más en ello y veremos un par de ejemplos simplemente para poder ver lo que significa. Estamos hablando en un momento que es crucial. Y hay un apartado que es importante, una pregunta que es básica. Cuando se le pregunta a un profesional, ¿tú sabes compliance? Bueno, pensemos en esa pregunta, pensemos
hagámosla nosotros mismos y pensemos en hacérsela a algún conocido nuestro. Y pensemos en la respuesta, generalmente. Hoy en día en el mercado nosotros lo dividimos entre oferta y demanda. La oferta, ¿quién la produce? Generalmente los profesionales de compliance, un tanto por ciento muy elevado son los abogados, y la demanda son las empresas. ¿Dónde se delimita lo que es compliance y en qué punto se alcanza? Y eso es muy importante y de un grado de seguridad para la demanda, para las empresas, altísimo. Entonces, contar las tecnologías y la norma, SG900, lo que nos ayuda es, por un lado, a centrar y limitar las responsabilidades de los profesionales de compliance al clarificar de forma muy concreta cuál es el alcance al que se podemos denominar compliance, de una forma muy clara, en cada uno de sus niveles o de sus diferentes niveles. Bueno, pues después de las tecnologías y las destrezas tenemos el liderazgo y el dominio, sobre todo en la aplicación de los códigos éticos y de conducta, cada vez más importante y que además suele ser una de las partes más visibles de las organizaciones en cuanto al tema de aplicación del compliance. Eso nos lleva a un tema que dentro de la SG900 tiene una característica diferencial a cualquier tipo de norma o a cualquier otro tipo de parámetros singulares, y es que se basa en el tecnoconocimiento. Hoy estaríamos muy acostumbrados a lo que se llama a lo que llamamos la transformación digital. Bien, ¿qué es el tecnoconocimiento? El tecnoconocimiento es que cuando se estudia la norma también se estudia la forma de poder mejorar la eficiencia de las decisiones directivas mediante la integración del conocimiento científico y de las tecnologías inteligentes aplicadas. Eso se hace para el ámbito de la dirección general, por ejemplo, de empresas, y se hace lo mismo para el compliance officer. Bien, esos conocimientos científicos es un conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y el razonamiento sistemáticamente estructurados y de los que se deducen principios y leyes generales. Y eso, una vez que lo tenemos y que tenemos ese conocimiento científico, nos permite estructurar una tecnología inteligente aplicada. Es decir, no estamos hablando de informatizar, por ejemplo, si estuviéramos hablando de un software de compliance, por ejemplo, documentalista, lo que nos estaría haciendo es agilizar todo el proceso de la documentación. Aquí lo que estamos hablando es de gestionar de una forma inteligente e integrada al máximo el tema de la implementación de compliance global dentro de una organización, incrementando seguridad por un lado y reduciendo costes por otro, lo cual nos da el tema de eficiencia. Vamos a ver un pequeño ejemplo en algo que es tan básico como es la gestión de riesgos. Vamos a ver de una forma un poco detallada, pero creo que es necesario para ver lo que queremos hablar cuando estamos hablando de una gestión integrada. Dentro de las soluciones Smart Compliance SG900 vamos a ver el módulo de gestión de riesgos. El primer punto cuando gestionamos los riesgos en una organización es determinar qué riesgos son los que aplican a la misma. Tenemos tres opciones: riesgos penales, riesgos legales y riesgos de gestión. El primer punto, que sería la definición de riesgos penales, vamos a tener una serie de fuentes de riesgos claramente delimitada, y para cada una de esas fuentes de riesgos tenemos una relación con los diferentes grupos de riesgos penales, en este caso pues los delitos, ¿no? De forma que para cada uno de los puntos de las fuentes de riesgos que hemos visto, para cada uno de los delitos penales vamos a tener pues cada fuente de riesgos qué delitos son los que nos evalúa dentro de la organización. De forma que lo que vamos a ir haciendo de forma muy fácil es, por un lado, qué persona es la que evalúa ese riesgo, esa fuente de riesgos, si sabe o no sabe si se dan o no se dan en la organización. Caso de que no se den, pues ya estaríamos. Caso de que se den,
A continuación lo que decimos es, vale, esa fuente de riesgos que tú consideras que en tu organización sí que está actuando, ¿en qué puestos, no? Pues por ejemplo, ¿en la organización se trabaja con tarjetas de crédito? Pues tú dices sí, pues vale, ¿qué puestos son los que tienen a su disposición tarjetas de crédito a nombre de la empresa, ¿no? Pues vendría aquí y diría, pues mira, los tienen el director comercial, el vendedor con coche y el comercial con furgoneta, ¿vale? Pues cerraría y automáticamente aquí ya tengo que esos 4 puestos que hemos marcado, los tengo marcados. Automáticamente a esos 4 puestos en la organización se presenta concursos, subastas públicas, tanto a nivel nacional como de la Unión Europea, automáticamente se nos han asociado los delitos de cohecho, concursos públicos, corrupción en los negocios y Hacienda y Seguridad Social, ¿vale? Y así iríamos pues, evaluando las diferentes fuentes de riesgos en función de si se producen o no se producen en la organización y en qué puestos de trabajo se producen. Igual que veíamos en otros apartados, esto lo podemos hacer de forma online o podemos optar por generar un cuestionario en papel donde para cada fuente de riesgos iremos indicando, si no lo sabemos, si se produce o no se produce, y caso de producirse, pues aquí nos escribirían en qué puestos son los que se produce. ¿De acuerdo? A partir de que realizamos la evaluación de las fuentes de riesgos en la organización, tenemos por un lado un informe donde nos va a estar diciendo para cada uno de los delitos penales que tenemos en qué puestos se nos puede estar produciendo, que sería pues, el informe más simple que podríamos generar, o un informe exhaustivo donde se nos va a estar diciendo para cada uno de esos delitos en cada uno de esos puestos qué fuente de riesgos es la que nos está identificando que en ese puesto de trabajo se está produciendo el delito referido, ¿vale? De forma que simplemente rellenando un cuestionario pues muy sencillo y muy rápido vamos a tener ya una primera evaluación de cuáles son los riesgos penales que se están produciendo en la organización, en qué puestos de trabajo se están produciendo y a partir de qué fuente pues se nos están ocasionando, ¿vale? De forma análoga a como hemos visto los riesgos penales, tenemos también los riesgos legales. Igualmente, tenemos la relación entre las diferentes fuentes de riesgos y los diferentes grupos de riesgos legales y iríamos contestando pues, a cada uno. No nos va a dejar contestar si no decimos qué persona es la que está realizando la evaluación. Estas personas son los trabajadores de la propia organización. Y a partir de aquí me va a estar dejando pues, contestar lo mismo que antes. Iremos fijando en qué puestos sí que se va produciendo y así tendremos una primera evaluación de riesgos en los diferentes puestos de trabajo. El último grupo de riesgos dentro de la organización serían los riesgos de gestión. Los riesgos de gestión nos vienen catalogados a través de los procesos críticos de negocio, los PCNs que nos establece la norma referencial internacional SG900 y son en cuanto a mercado, en cuanto a clientes, en cuanto a oferta, actividades y control, puestos y personas. Para cada uno de estos procesos críticos de negocio lo que tengo es una evaluación de los diferentes riesgos que se nos producen y lo que hay que ir contestando es si no son aplicables a mi organización, si sí que se producen, si no se producen o si se producen en parte. A partir de aquí, qué persona es la que me está justificando la respuesta de los trabajadores de la organización y una justificación a por qué digo que sí, por qué digo que en parte, por qué digo que no. ¿Vale? En este caso aquí veis que bueno, me está pidiendo que qué trabajador es el que justifica la respuesta, si no, no me va a dejar guardar. ¿Vale? A partir de que yo realizo la evaluación de los diferentes riesgos de gestión, pues puedo estar consultando toda una serie de gráficos que me va a estar diciendo si la empresa conoce para qué mercado crea valor la empresa, si conoce cómo puede segmentar el mercado para que cree valor, si sabe cuál es el potencial de cada segmento, si ha identificado los segmentos, si ha detectado canales de compra, si conoce qué ofertamos a cada canal. Esto sería pues, en cuanto a mercado, ¿no? Pues, en cuanto a clientes, oferta, actividades y control, puestos de organización. Bueno, hemos visto simplemente una visión general de cómo se genera el análisis de riesgos. Como vemos, el SMART está integrado totalmente, el SMART Compliance, con lo que es la norma. Por lo tanto, los dos forman una única parte. Es aquello de que del dicho al hecho, siempre hay un trecho.
Lo que se busca aquí es justamente que ese trecho sea lo más corto posible. Vamos a ver ahora algunos de los aspectos sobre los fundamentos de la certificación. En primer lugar, decimos que un profesional de Compliance Officer es aquel que tiene los conocimientos y capacidades y recursos para identificar, evaluar, prevenir y actuar ante los riesgos penales, legales, no penales y de gestión que pueden afectar a la empresa, que posee las destrezas y los medios necesarios para establecer e implementar eficientemente procesos, procedimientos, competencias y buenas prácticas, que permitan prevenir y corregir los riesgos e incidencias en los que puede incurrir la empresa a través de sus actividades, y que posee también el liderazgo, dominio y soporte para desarrollar e implementar profesionalmente códigos éticos y de conductas que regulen los comportamientos y las conductas de las personas y sus relaciones con terceros. ¿Cuándo es necesario un compliance officer en las organizaciones? Básicamente, aquí tenemos unos puntos que son cuando el órgano de gobierno necesita tener un conocimiento en relación a la situación de riesgos, cuando los socios sienten confianza sobre la situación de riesgos en los que puede incurrir la organización, cuando la organización quiere estar en disposición de acreditar ante las autoridades su compromiso inequívoco en el cumplimiento de obligaciones. Es decir, vemos los aspectos que son los básicos tal como podéis ver en esta transparencia. Este sería un poco el rol del compliance officer dentro de las organizaciones. ¿Por qué la necesidad y qué es lo que aporta el compliance officer a las organizaciones? Si vemos un poco el perfil del compliance officer, puede ser abogado, puede ser economista, puede ser auditor, puede ser ingeniero, puede ser químico. Claro, si estamos hablando, por ejemplo, de empresas químicas, normal, y en muchas compañías el químico es el responsable del compliance officer. Si es una empresa tecnológica, muchas veces son ingenieros el que lo es. Si son empresas, por ejemplo, generalistas o asociaciones, son abogados, es decir, y también podrían ser economistas, es decir, que también son profesionales que tienen ya noción de derecho de unos de mayor a menor nivel. Bien, ¿qué tenemos a partir de aquí? Que el compliance officer, lo que decíamos, pueden ser abogados que pueden ser penalistas, mercantilistas, laboralistas, etcétera, dentro de las diferentes especializaciones de derecho. Y eso nos da que dentro de lo que es el compliance, fijaros que lo que nos ayuda mucho es el hecho de decir cuándo un compliance officer va a dejar de estar preparado. Nunca. Es decir, dentro de la norma se valora muy mucho cuál es la actualización constante que realiza el compliance officer. Por ejemplo, si está colegiado, por ejemplo, si está en alguna asociación que le permite y le está poniendo al día de todas las novedades que pueden haber en el ámbito jurídico y que le pueden afectar, y si está en otras asociaciones de tipo técnico que también le pueden aportar valor desde el punto de vista profesional a la hora de ejercer como compliance, es decir, que necesita estar abierto según el tipo de organización en el que se mueve o en el que se desenvuelva. ¿Cuáles son dentro del proceso de certificación el mapa de progreso del contenido de la certificación? Aquí tenemos 11 aspectos claves dentro de lo que sería la parte de contenidos. Están los aspectos jurídicos y empresariales, la norma referencial internacional, el autoconocimiento profesional de competencias, la gestión de proyectos de implementación, contexto, estructura en compliance, etc. Dentro de cada uno del apartado jurídico, pues por ejemplo, aquí tenemos diferentes contenidos que están incorporados dentro de lo que es ese mapa de progreso en la certificación. Desde el delito de estafa, desde el blanqueo de dinero, los delitos concursales, la propiedad intelectual, delitos contra la salud, etc. Vemos después lo que da sentido, y hemos comentado antes, a lo que es compliance. Lo que da sentido son las actividades. Bien, las actividades, ¿cómo las dividimos? Como el eje vertebral que da sentido a todo lo que es la organización, a todo lo que es la empresa. Y estas las dividimos en estos, básicamente, 6 cajones: mercado, clientes, oferta, actividades, puestos y personas. Aquí tenemos, básicamente, unidos 2 apartados que son importantísimos dentro de la organización, que son los resultados y los riesgos. Todos los resultados de la organización van a venir por uno o varios de estos 6 cajones. Y todos los riesgos van a venir también por ahí.
Vamos a verlos ahora cómo los enlazamos. Por un lado tendríamos el cuadro en cuanto a los resultados y decisiones, lo que hemos dicho básico a nivel de la organización. Tenemos la cultura de empresa, que es lo que busca la rentabilidad, la reputación, rotación, rendimiento y responsabilidad. Tenemos los indicadores económicos, demanda, cifra de negocio, costes directos, gastos generales, gastos de personal. Aquí tenemos lo que son los resultados y los riesgos, las fuentes de resultados y riesgos, mercado, clientes, oferta, actividades y control, puestos y personas. Y aquí tenemos las capacidades claves, que es la capacidad de planificar, organizar, gestionar, controlar y mejorar los procesos de prevención de riesgos dentro de la organización. De una forma mucho más resumida, no tenemos este gráfico que llamamos el atomizado. ¿Por qué? Porque es el mínimo, el gráfico mínimo que nos puede expresar lo que es la organización. Aquí tenemos toda empresa va al mercado, ¿para qué? Para obtener clientes. Con ello que obtiene la rentabilidad. Los clientes, ¿cómo los obtiene? Mediante la oferta. Y con ello que obtiene la reputación. La oferta, ¿cómo la genera? Mediante actividades y control. Y con ello que obtiene la rotación. Las actividades y control, ¿cómo las efectuamos? Mediante unos puestos. Y con ello tenemos la racionalización. Los puestos los ejecutan unas personas y con ellos tenemos el rendimiento. Con lo cual, veis aquí, en este apartado, vemos cómo están integrados lo que serían los resultados con los procesos y con los objetivos, de una forma clara para poderlo ver de una forma más dimensionada. Si hablamos a nivel de riesgos, esto que hemos comentado, mercados, clientes y oferta, las actividades de mercado, clientes y oferta son las que nos van a determinar los riesgos empresariales y estratégicos, tanto a nivel de gestión, legal o penal. Y las actividades, puestos y personas son las que nos van a dar como resultado los riesgos empresariales operativos, tanto lo que hemos dicho a nivel de gestión, legal y penal. También tenemos lo que son dentro de lo que es mercado y clientes, pero tenemos, por ejemplo, los códigos éticos. También los tenemos clasificados y aquí los tenemos los diferentes aspectos de los códigos éticos dentro de lo que es la gestión de la organización. Vamos a ver un momento, porque vamos a entrar, ya que el código ético tiene muchísima importancia, vamos a ver, nada, en pocos minutos, lo que es el... ¿Cómo se detectan esas conductas delictivas? Por un lado tenemos... Perdón. Vamos a verlo ahora. ¿Cómo se detectan esas conductas delictivas? Por un lado tenemos el buzón ético, que sería donde se van a recoger todas esas denuncias, y por otro lado tendría el canal de denuncias. El canal de denuncias, el sistema incorpora un canal de denuncias que lo que nos va a permitir es, por un lado, escoger en qué idioma quiero que esté el canal de denuncias, cuál va a ser el enlace a ese canal de denuncias y cuál va a ser el enlace a la página posterior al envío del... una vez que nos han introducido la denuncia, qué es lo que se le va a decir después. Y nos permite pues, personalizar para cada idioma una serie de textos, ¿vale? Pues un texto de introducción, un texto de protección de datos, un texto de finalización, que es el que se va a ver en la página posterior. Y pues, por ejemplo, si lo estuviésemos viendo, este sería el buzón ético que yo podría enlazar pues, en mi web, en mi internet, donde quisiese, ¿vale? Por un lado, el objeto de la denuncia. Aquí me van a decir pues, hechos que son objetos de la denuncia, la descripción detallada, en qué momento ha sucedido, qué persona a persona son las que están involucradas. Estos campos de aquí son todos obligatorios, ¿vale? Aunque yo quisiese seguir, me va a estar diciendo que no me deja. En el momento en que yo relleno sus campos, me va a dar a escoger si quiero identificarme o no quiero identificarme. Este punto es opcional, permite tanto denuncia anónima como denuncia nominativa. ¿Que no lo quiero introducir? Pues pasaremos ya a documentación. Yo aquí podría añadir cualquier tipo de documentación que considera ser relevante para mi denuncia, ¿no? Pues he realizado una foto donde se ve a una persona de la organización pues, cometiendo un delito, ¿no? Pues la podría adjuntar aquí, o un vídeo, o un documento, o cualquier tipo de
de documentación que yo quisiera adjuntar, la podría estar adjuntando. Y por último, el paso de aceptación, en el caso de que yo haya introducido datos como denunciante, pues todo el tema de protección de datos, de que mis datos van a formar parte del sistema de la empresa. ¿Vale? En el momento en que yo le diese aquí a enviar, esta información sería tramitada y aquí me aparecería el texto que hemos visto que yo puedo fijar para el último paso del canal de denuncias. Aquí se le puede explicar, pues, su información se va a tener en cuenta, en 48 horas la responderemos, en cuanto tengamos noticias, bueno, el texto que como empresa consideremos que hay que darle a la persona que está realizando una denuncia. Esa información que acabamos de introducir, cuando vayamos al buzón ético, veremos que, en este caso sería esta de aquí, ¿no? Vemos que de forma externa desde el buzón ético, a través de la web, nos ha llegado pues una denuncia. Yo podría ir a verla y en este caso pues tendría aquí toda la información que ha entrado, ¿vale? Pues, por ejemplo, si cogemos esta que sí que tiene datos un poco más reales, ¿no? Pues aquí tendríamos pues, los diferentes datos que nos ha aportado la persona que ha denunciado, en qué momento sucedió, qué persona es la responsable, ¿vale? En opinión del denunciante, quién es el denunciante, si nos ha introducido aquí los diferentes datos, cuáles son las causas, qué solución es la que se ha dado y, bueno, aquí tenemos toda la trazabilidad pues, de esta denuncia, ¿no? Cuando editamos esta denuncia podemos introducir qué trabajadores son los que están afectados y automáticamente la ficha de ese trabajador pues, va a quedar todo relacionado. Si hay algún tipo de medida que se ha tomado pues, para corregir o para detectar o para cualquier cosa que tenga que ver con la denuncia la podemos estar asignando. Si hay algún tipo de sanción asociada a la denuncia la vamos a poder estar introduciendo aquí desde el régimen disciplinario y si hay algún tipo de documento lo vamos a poder también estar juntando. Los documentos originales que nos han introducido a través del canal de denuncias no los vamos a poder eliminar nunca, ¿vale? Al igual que no vamos a poder eliminar nunca las denuncias que se introducen. Yo podría decir que esta denuncia de aquí no tiene sentido, ¿vale? Porque por la web alguien me ha escrito tonterías, o me ha escrito alguna cosa de mala fe, o me ha escrito alguna cosa que no corresponde. La podría descartar, esa denuncia dejaría de estar en el buzón ético, pero no desaparecería. Siempre tengo un buzón de descartadas donde van a estar esas denuncias que yo he eliminado, van a estar siempre presentes ahí, de forma que en ningún momento una denuncia va a poder obviarse o va a poder no introducirse dentro del sistema de gestión. Además de por el canal de denuncias que hemos visto, yo de forma manual puedo dar de alta una denuncia si lo necesito, ¿vale? Pues procedencia interna y externa, si me venía por web, por teléfono, presencial, los datos del denunciante si los quiero introducir y los mismos datos que veíamos a través del canal de denuncias del buzón ético los podría estar generando desde aquí, ¿vale? Una vez que tengo hecho, de forma que tendría toda la trazabilidad de todas las denuncias que se han recibido en la organización. Una vez que se ha recibido una denuncia, ¿qué hay que hacer? Pues reaccionar frente a las conductas delictivas que se hayan detectado. Bien, esto nos permite simplemente dar una pincelada para ver la ventaja que nos supone tener integrados de forma hoy en día a través de herramientas tecnológicas lo que son los riesgos tanto a nivel penal, a nivel de legal no penal y a nivel de gestión. Y asimismo tenerlos ligados con las actividades fundamentales de la empresa. Aquí tenemos la clasificación, por ejemplo, de los riesgos penales ligados a cada una de las actividades. Aquí tenemos los riesgos legales no penales también ligados a las actividades. Y luego aquí tenemos los riesgos de gestión también en cada una de esas actividades a primer nivel. Con lo cual nos ayuda mucho más a tener una comprensión global de lo que nos suponen los riesgos. Esto nos da, lo que decíamos, el Smart Compliance, nos permite realizar perfectamente los tres grandes niveles de la gestión del compliance. Dentro de lo que es el Smart Compliance, lo que es la herramienta tecnológica, tenemos los apartados de lo que nos da el alcance del Smart, que es penal, legal y de gestión, homologaciones con las principales normativas a nivel internacionales y sus características que como sistema inteligente, lógicamente está en la gestión en nube, gestión integrada completa, integración y formación con el compliance, el hecho de integrar el conocimiento con
la metodología con el proceso, ¿no? Esto es muy, muy, muy importante por aquella frase de que si uno lo único que tiene es un martillo, acaba viendo todo lo que tiene a su alrededor como un clavo. Pues bueno, en este caso lo que se busca es justamente tener una herramienta que contemple cuáles son los mejores procesos o procedimientos en cada uno de esos puntos. También establece cuáles son los 28 pasos claves para conseguir ese nivel de seguridad y eficacia. Y aquí los tenemos establecidos del 1 al 28 en cada uno de esos puntos. Bien, dentro de lo que es la norma, ¿qué es lo que hace la norma a partir de aquí en temas de divulgación? La norma tiene una acción siempre presencial con estamentos de amplia cualificación. Aquí tenemos, por ejemplo, en cámaras de comercio o en el CSIC, en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, donde se han realizado 2 congresos internacionales. Este año, por el tema de la pandemia, no se ha podido realizar, pero la idea es que una vez que llegue la normalización, poder seguir efectuándolo. Aquí es con colegios profesionales, casos de Barcelona, Madrid y Málaga, donde se han efectuado presentaciones y formación exclusivamente para profesionales de derecho. Esto es, por ejemplo, el tema que comentaba, el tema del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, los 2 congresos internacionales que se han realizado. Se participa también con el tema de universidades, con diferentes universidades, en el cual se da también la titulación de experto universitario en Compliance Officer. Asimismo, tenemos también participación en foros de excelencia, en este caso en el primer y segundo foro internacional de excelencia, donde la SG 900 obtuvo mención de honor por dicho foro. También la SG 900 es la única norma licenciada internacional que cuenta con el aval institucional y académico del Consejo Superior Europeo de Doctores, Asociación Científica Europea con más de 160 doctores a nivel de la ciencia. También se ha participado en reuniones durante 2 años seguidos con diferentes premios Nobel. Aquí tenemos con premios Nobel de Economía, Medicina, Física, en el cual hemos tenido la oportunidad de poder desayunar, poder comer, tener mesas redondas, justamente para hablar de lo que es esa integración que comentábamos en la evaluación de la metodología del tecnoconocimiento aplicado en la cualificación profesional. También en revistas de tipo económico, 5 días, Europa Press, Vanguardia, Women del Travail, que es la COE, también en acuerdos con patronales, en este caso con PIMEC, que es la primera patronal en Cataluña y también tiene ramificaciones a nivel de todo el Estado en España, y A+ para impulsar justamente el proceso de la SG 900 como activación de la cualificación. Dentro de ello también el tema de la participación en la red. Aquí tenemos, si ponemos SG 900 en Google, vemos que aproximadamente nos da 1.100.000 resultados. Si cogemos otra, por ejemplo, ISO 19601, y va a hacer la comparación, pues tendríamos 106.000 resultados. Esto es en el momento de la foto, que también lógicamente puede variar en virtud al momento en el que se realiza. Lo que hemos visto es que la norma SG 900, el alcance que tiene a nivel penal, legal y de gestión, después los procesos, los procedimientos, las competencias, el módulo de prevención activo, cómo lo genera, perfil de compliance officer empresarial, y la duración de la cualificación, que viene a ser aproximadamente de 3 meses, 2 meses y medio, 3 meses. Las características del programa de certificación es un programa online totalmente individualizado, está evaluado y con un tutor permanente y una evaluación programada en cada uno de los pasos, los conocimientos y destrezas técnicos, la aplicación práctica a tus casos y el acompañamiento con plataforma tecnológica. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque tanto los conocimientos, nos salimos fuera de lo que es un aula convencional en que estamos acostumbrados a ver apuntes, sino lo que se desarrolla ya directamente son el caso práctico. Caso práctico que lo podemos estar haciendo con una empresa real o con nuestra propia empresa, desde el minuto 1.
con lo cual eso nos ayuda muchísimo a sacar el máximo provecho al esfuerzo y a la dedicación que vamos realizando. Y eso es justamente el objetivo que tiene la certificación, que ese esfuerzo en tiempo y costes tenga un beneficio claro, que aporte seguridad, planificación, organización, gestión, control y mejora en compliance. Lo que se busca es que desde el primer momento esos beneficios sean evidentemente muy superiores al esfuerzo. Muchísimas gracias y espero que nos volvamos a ver en una próxima ocasión.